en la sección 1, ustedes ya conocen que es Z sub 1 más P sub 1 sobre gamma más B sub 1 cuadrado sobre 2G. Luego, más la energía añadida por la bomba, menos la HE, que es la energía extraída por la turbina, menos la pérdida de carga, igual a la energía en el punto 2. Z2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado entre 2G. ¿No es verdad? Así es, entonces. ¿De acuerdo? Sí. Ingeniero, no se escucha. Pero si no se estaba escuchando. Caramba, lo siento mucho, mis queridos alumnos y alumnas. Bueno, entonces voy a repetir, pues. Lo siento muchísimo. Estaba con el micrófono apagado. Bien, entonces les decía, mis estimados jóvenes y señoritas, que hoy vamos a presentarles nuevamente el teorema de Bernoulli, pero en su forma completa. Bien, entonces, en primer lugar, aquí les muestro este sistema. Es una tubería, fíjense, una tubería, las secciones 1 y 2, y entre los puntos A y B se encuentra instalado una bomba hidráulica. Entre los puntos C y D se encuentra instalada una turbina hidráulica también. Bien. ¿Cuál es la función de la bomba? La función de toda bomba hidráulica es añadir energía al sistema. ¿No? Añadirle energía al sistema. ¿Cuál es la función de la turbina? Extraer energía hidráulica del sistema y convertirla en energía mecánica y luego convertirla a su vez en energía eléctrica. No, en realidad la función de la turbina propiamente es extraer la energía hidráulica. Y las otras transformaciones de energía ya se encargan otro tipo de máquinas. Bien, entonces básicamente tenemos que saber que una bomba hidráulica añade energía al sistema. En cambio, una turbina extrae energía del sistema. Bien, entonces el teorema de Bernoulli se podría escribir así entre las secciones 1 y 2 de esta manera. Energía en la sección 1 más la energía añadida por la bomba menos la energía extraída por la turbina menos la pérdida de carga desde 1 hasta 2 igual a la energía en la sección 2. ¿Ya? Y así entonces, la energía en la sección 1 ustedes ya conocen, ¿no? La energía total, ahí 3 componentes. Luego, la energía añadida por la bomba, energía extraída por la turbina, pérdida de carga, igual a la energía en la sección 2. ¿No? Entonces, en esa forma se escribe el teorema de Bernoulli, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? En esa forma, siempre escribiendo entre 2 puntos. Por ejemplo, vamos a escribir el teorema de Bernoulli ahora entre los puntos 1 y B. Aquí, entre 1 y B. ¿Cómo será el teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y B? A ver, hay un micrófono que está encendido.
Por favor, secretario, secretaria, hagan apagar ese micrófono. Bien, entonces, entre los puntos 1 y B, queremos escribir el teorema de Bernoulli, será entonces energía en la sección 1, más la energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga entre 1 y el punto A, igual a la energía en el punto B, ¿no? Entonces así será, ahí está, fíjense, teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y B, energía en la sección 1, más la energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga desde 1 hasta A, igual a la energía en B. Ahora escribiremos a ver el teorema de Bernoulli entre los puntos A y C. Entre A, que está acá, y el punto C, que está aquí. A ver, será entonces energía en el punto A, más la energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga desde B hasta C, igual a la energía en C. Así se escribiría el teorema de Bernoulli entre esos puntos A y C. Fíjense, entre A y C. Energía en A, más la energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga entre B y C, igual a la energía en C. ¿Está claro, jóvenes, cómo se escribe el teorema de Bernoulli? A ver, sí, otro ejemplo. Teorema de Bernoulli entre los puntos C y 2. Entre los puntos C, aquí está el punto C y aquí está el punto 2. Entonces será energía en el punto C. Nos encontramos ahora con la turbina. Menos la energía extraída por la turbina. Menos la pérdida de carga desde D hasta 2. Igual a la energía en la sección 2. ¿No? Así sería entonces el teorema de Bernoulli. Entre C y 2, fíjense, energía en C, menos la energía extraída por la turbina, menos la pérdida de carga desde C hasta 2, igual a la energía en 2. ¿De acuerdo? Finalmente escribiremos el teorema de Bernoulli entre los puntos B y C. A ver, alguien dígame, energía, es decir, teorema de Bernoulli entre los puntos B y C. A ver, alguno de los alumnos. Energía en B menos la pérdida de carga igual a la energía en C. Menos la pérdida de carga entre qué puntos. Tiene que decir entre los. Entre B y C. Ah, ya. Igual a la energía en C. Ya, eso es. Ya, siempre tenemos que especificar la pérdida de carga entre los puntos. ¿Ya? Porque es diferente la pérdida de carga desde 1 hasta 2, es diferente que la pérdida de carga desde B hasta D, por ejemplo. ¿Ya? Así es. Los debemos especificar. Ahí está. Entre B y C, energía en B menos la pérdida de carga de B a C igual a la energía en C. Está bien, está claro, ¿no es cierto, jóvenes? Así debemos escribir el teorema de Bernoulli entre dos puntos. Bien, y ahora vamos a ver ¿y cómo se determina la energía añadida por la bomba? ¿Ya? ¿Cómo se determina la energía añadida por la bomba? Bien, toda bomba, mis estimados jóvenes y señoritas, tiene una plaquetita en la cual está registrada la potencia que tiene la bomba. Y la potencia de la bomba generalmente no está normalmente en vatios, pero generalmente lo van a ver en HPs. Caballos vapor o HPs lo van a ver. La potencia que está anotada en esa plaquetita que tiene cada bomba. Bien, entonces, ¿cómo determinamos nosotros la energía
que una bomba determinada le va a brindar a nuestro sistema. ¿Cómo determinamos? Entonces, sabemos que la potencia de una bomba se puede determinar o calcular mediante esta ecuación. ¿Ya? Ahí está. Potencia de la bomba, N sub E, igual a ρ por G por Q por HA, donde HA es la energía añadida, dividido entre eta. Esta es la formulita que nos da la potencia de una bomba, pero para el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Sistema Internacional de Unidades. Ustedes saben que en el Sistema Internacional de Unidades la densidad del agua, ρ es densidad del fluido, que en este caso para el agua sería 1000 kilogramos por metro cúbico. G es la gravedad. Q es el caudal en metros cúbicos por segundo. H sub A es la energía añadida al sistema, está dada en metros. ¿Ya? Y eta se llama rendimiento de la bomba. Rendimiento de la bomba. Y su valor es menor que 1, más o menos entre 0,5 y 0,7 aproximadamente. Digamos que 0,6 en término medio, el valor de eta. Bien, y entonces la energía de la bomba o la potencia de la bomba está dada en vatios. En vatios. ¿Ok? Está dada en vatios la potencia de la bomba. Así, cuando utilizamos el Sistema Internacional de Unidades. Pero, como les decía, en las bombas normalmente la potencia, su potencia está designada en otras unidades. Se llaman HPs o caballos vapor también. CB, caballos vapor. Este es en el Sistema Técnico de Unidades. Y la potencia de la bomba viene dada mediante esta formulita para el Sistema Técnico de Unidades. Por favor, ahí entiéndanlo, ¿ya? Sistema Técnico de Unidades, la fórmula es diferente que para el anterior sistema. Fíjense, potencia igual de la bomba igual gamma, o sea, el peso específico del líquido, por Q, el caudal, HA, la energía añadida, dividido entre 75 veces eta. Así es la fórmula. Y según esta fórmula, entonces, la potencia está dada en caballos vapor, HPs. Horsepower. Caballo vapor, esto está en inglés, ¿no? Quiere decir, esto es horsepower, quiere decir caballos vapor. ¿Ya? Horsepower. Bien, entonces en esta formulita tenemos que gamma, el peso específico del fluido, está dado en kilopondios por metro cúbico, que para el agua es 1000 kilopondios por metro cúbico, ¿no? Ya conocen ustedes, 1000 kilopondios por metro cúbico. Bien, HA en metros, Q en metros cúbicos por segundo, etc. Bien, si conocemos nosotros la potencia que tiene la bomba, ahí leyendo en la plaquetita vamos a decir, esta bomba tiene 15 HPs de potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos calcular nosotros la energía que va a añadir al sistema? Pues despejando HA de esta fórmula. ¿Por qué? Porque conozco NB. Esto está dado en cada bomba se conoce la potencia. Entonces, de aquí despejamos HA. Y HA, entonces, al decir igual a NB por 75 veces eta dividido entre gamma Q. ¿Ya? En esa forma, entonces, se determina HA, la energía añadida por la bomba. ¿De acuerdo? Esa sería la forma. A ver, hagan un ejemplo. ¿Cuánto será la potencia, la energía añadida por la bomba? Sí, la bomba es de 20 HPs. A ver, hagan el ejemplo.
La bomba es de 20 HPs. Y el caudal es 0,5 metros cúbicos por segundo. ¿No? Caudal de agua. Se trata de agua. ¿Cuánto es la potencia? ¿Cuánto es la energía añadida? Hagan el cálculo. Fácilmente se hace. La potencia de la bomba, es decir, N sub B, es 20 HPs. Ya les dije, eta en término medio 0,6. Gamma es 1000 kilopoldios por metro cúbico para el agua. Y les dije que el caudal 0,5 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto sale la energía añadida por la bomba? 1.8. 1.8 metros. Eso saqué yo. Ya. Sí, está bien. 1.8 metros. Ya. Eso puede ser, claro. Sí, señor. Ya. Bien. Ahora, la potencia de la turbina. Pues, en la misma forma como se calcula la potencia de una bomba, para una turbina la formulita también es muy parecida. Potencia de la turbina NT igual gamma por Q por HE. Fíjense, por HE y por eta dividido entre 75. Aquí no es dividido entre eta, sino es por eta, ¿no? En caballos vapor. O HPs también, ¿ya? En esa forma, entonces, determinamos la potencia de una turbina. Gamma por Q, por HE, por eta, dividido entre 75. Y así, la energía añadida, o más bien la energía sustraída por la turbina, HE, extraída por la turbina, perdón, la energía extraída por la turbina es igual a la potencia que tiene la máquina por 75 dividido entre gamma, Q y eta. ¿Ya? En esa forma, entonces, se determina la energía extraída por la turbina, estimados jóvenes y señoritas. Así, de esa forma tan sencilla. Y así, entonces, fíjense, la ecuación de Bernoulli, fíjense, ya conocemos, supongamos que conocemos estos elementos, ya conocemos ahora cómo se calcula HA, sabemos cómo se calcula HE, y aquí nos queda finalmente este término, la llamada pérdida de carga, ¿no? Jóvenes, la famosa pérdida de carga. Bien, ¿y qué será la famosa pérdida de carga? La pérdida de carga es en realidad una parte de la energía hidráulica que se utiliza para vencer las resistencias que se presentan al movimiento del fluido dentro de la tubería. ¿Ya? Así se interpreta la pérdida de carga, porque es una forma de energía. Por eso decimos, la pérdida de carga es una parte de la energía hidráulica del fluido, ¿no?, que se utiliza para vencer las resistencias que se presentan al movimiento del fluido dentro de la tubería. Esa es la pérdida de carga. Y se conocen dos tipos de pérdidas de carga. La pérdida de carga por fricción y pérdida de carga por accesorios. Hay estos dos tipos de pérdidas de carga en el flujo de fluidos en tuberías, estimados jóvenes y señoritas. La pérdida de carga por fricción es una pérdida de carga que se produce en forma continua a lo largo de toda la tubería. Cada metro de longitud de tubería produce pérdida de carga.
¿ya? Es decir, es una pérdida de carga, digamos, que se va acumulando metro a metro, a lo largo de la tubería. Entonces, esa es la llamada pérdida de carga por fricción. Por fricción entre las partículas del fluido y la superficie de la tubería. Y además también fricción entre las mismas partículas del fluido. Hay fricción. Ya en el desarrollo del flujo se produce fricción. Entonces, esa fricción se traduce en una pérdida de carga. Y como les dije, pues este tipo de pérdida de carga por fricción es continua y se presenta a lo largo de toda la longitud de la tubería. Bien, el segundo grupo de pérdidas de carga se llama pérdidas de carga por accesorios. ¿Y qué son los accesorios? Los accesorios, pues, son los elementos que se introducen en una tubería, o más bien se instalan en una tubería para, vamos a ver un poquito eso, para mostrarles, tener una idea, luego vamos a desarrollar, por supuesto, esto, ¿no? Creo que ahí tenía los accesorios, pero a ver. ¿Qué son los accesorios? Ahí están los accesorios, fíjense. Estos son los accesorios que se utilizan para la instalación en las tuberías. Codos, Ts, ¿no es cierto? Cruz, válvulas, etcétera. Así, todos estos elementos son accesorios que se utilizan, fíjense, en la instalación de los sistemas de bombeo, etcétera. Entonces, estos elementos, cada uno de estos elementos produce pérdida de carga. Ya les explicaré cómo es que producen pérdida de carga. ¿De acuerdo? Bien, entonces simplemente quería mostrarles, ¿no?, cómo es que tenemos dos tipos de pérdidas de carga. La pérdida de carga por fricción y las pérdidas de carga por accesorios. ¿Ya? Entonces, ahora vamos. Y la pérdida de carga total, que lo llamamos HL, es igual a la suma de las pérdidas de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga por accesorios. Bien, ahora nos vamos a dedicar a estudiar la pérdida de carga por fricción exclusivamente. Bien, para el estudio o para la determinación de la pérdida de carga por fricción se tienen dos métodos. El primer método, conocido como el método de la ecuación universal de flujo, o también método de Darcy-Weisbach, en honor a los que desarrollaron este método, ¿no? Darcy-Weisbach fueron los que desarrollaron esta ecuación. Pero dice, lo conocemos como método de la ecuación universal de flujo. Y ahora se van a dar cuenta por qué se conoce como ecuación universal de flujo. Y esta es la formulita que nos permite calcular la pérdida de carga por fricción en la tubería. Ecuación en la cual HF, en primer lugar, es la pérdida de carga por fricción y está dado en metros. F es el llamado factor de fricción. No tiene unidades. L, la longitud de la tubería, está dado en metros. D, el diámetro de la tubería en metros. B, la velocidad del flujo en metros por segundo, que es igual a caudal sobre área. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Y entonces, así de esta forma, se calcula la pérdida de carga por fricción. Realmente parece muy sencillo, ¿no es cierto? Muy simple. ¿Sí? Es una ecuación muy sencilla.
Bien, sin embargo, aquí yo debo explicarles lo siguiente. ¿Por qué se denomina ecuación universal de flujo, en primer lugar? Bien, esta fórmula fue desarrollada para aplicarla en el flujo de fluidos en tuberías, como lo que estamos estudiando ahora, y también para la hidráulica de los canales. La misma fórmula se puede aplicar en la hidráulica de los canales y también en el flujo de fluidos en tuberías. Entonces, imagínense, ahí ya es una ecuación que podemos aplicar para todo tipo de flujo. Bien, ahora otra cosa. Esta ecuación se aplica tanto para fluidos líquidos como también para gaseosos. ¿Qué les parece? Se aplica para fluidos líquidos como también para fluidos gaseosos. Los gases también son fluidos, ¿no? Entonces, observen por qué la estamos llamando ecuación universal. Ahí ya he dado dos referencias, pero muy grandes. Tercero, esta fórmula se aplica para todo tipo de flujos, sea este flujo laminar o sea este flujo turbulento. Esta fórmula se aplica para un amplio rango de velocidades, para un rango muy amplio de diámetros de tuberías, etc. Entonces, con todos esos atributos, ¿cómo no la vamos a llamar ecuación universal de flujo? ¿No les parece, jóvenes, señoritas? Bien, y ahora vamos a hablar del factor de fricción F. El factor de fricción F depende del tipo de flujo, es decir, si el flujo es laminar o es turbulento. Y el tipo de flujo, sabemos que lo identificamos a través del número de Reynolds, ¿no es cierto? El número de Reynolds, que se escribe velocidad por diámetro dividido entre viscosidad. Ya, este es el número de Reynolds para tuberías, estimados jóvenes y señoritas. En la hidráulica de los canales es algo diferente. En la hidráulica de los canales es velocidad por radio hidráulico dividido entre la viscosidad. En cambio, en la hidráulica de tuberías, en vez del radio hidráulico está el diámetro de la tubería. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, y también acá van a ver la diferencia. El flujo se dice que es laminar si el número de Reynolds es menor o igual que 2000. En cambio, se dice que el flujo es turbulento si el número de Reynolds es mayor o igual que 4000 para la hidráulica de tuberías. Entonces, algo que tienen que ustedes discernir, tienen que identificarlo bien. Estamos hablando aquí de la hidráulica de tuberías. ¿Ya? Y el factor de fricción, entonces, cuando el flujo es laminar, es decir, cuando el número de Reynolds es menor o igual que 2000, el factor de fricción se puede calcular con esta formulita. F igual 64 dividido entre el número de Reynolds. ¿De acuerdo? Bien. Y cuando el flujo es turbulento, es decir, cuando el número de Reynolds es mayor o igual que 4000, utilizamos una ecuación muy famosa, la llamada ecuación de Colebrook. Colebrook desarrolló experimentalmente esta ecuación en laboratorio prácticamente. ¿Ya? Observen, ahí tenemos una ecuación implícita para calcular el factor de fricción F. 1 entre raíz de F. F es el factor de fricción. Jóvenes, el factor de fricción. Igual a menos 2 logaritmo. Épsilon entre 3.7 veces D
más 2.51 dividido entre Reynolds raíz de F. Se fijan que F está acá en el argumento de la función raíz cuadrada y también está dentro del argumento de la función logaritmo. Y aquí aparece un término épsilon, que no lo conocíamos. ¿Qué es épsilon? Es la rugosidad absoluta de la tubería. Ahí está, fíjense, esquemáticamente la rugosidad sería el grado de aspereza de la tubería. Claro, esto está exagerado, ¿no? Exagerado. Esta sería la superficie interior de la tubería, fíjense, ¿no? Esta es la superficie interior, ¿no? Pero, y esta sería la rugosidad, el grado de aspereza, épsilon. Obviamente esto está exagerado, ¿no? Rugosidad de la pared de un tubo, dice. Ahí está, épsilon. Entonces, en esa forma se calcularía el factor de fricción mediante esta ecuación, llamada ecuación de Colebrook. ¿Está claro, jóvenes y señoritas? Ingeniero. Y aquí tenemos los valores de épsilon, que está en función del tipo de material del cual está fabricada la tubería. Por ejemplo, para vidrio, consideramos que el vidrio es liso, completamente liso. Plástico, este sería su valor en metros, 3 por 10 a la menos 7 metros. Tubo de cobre, latón y acero, 1.5 por 10 a la menos 6, y así sucesivamente. Hierro galvanizado, que es el material el tipo de comúnmente en las instalaciones, ¿ya? Hierro galvanizado, 1.5 por 10 a la menos 4 metros. Es decir, 0,15 milímetros. 0,15 milímetros. Y así para otros tipos de materiales. Bien. Está claro, ¿no, jóvenes, señoritas? Disculpe, ingeniero, entonces cuando es vidrio, no dice liso, lo consideramos cero. Liso, prácticamente sí. Entonces ahí prácticamente no hay pérdida de carga, teóricamente, ¿ya? Ok. Ejemplo 1, dice, calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado que transporta agua a una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, queremos calcular la pérdida de carga. Tubería de fierro galvanizado, les dije que épsilon es 0,15 milímetros. Queremos calcular HF, el diámetro es 0,15 metros, la velocidad del flujo es 2 metros por segundo, la longitud de la tubería es 350 metros. Ahí están los datos complementarios, ¿no? Agua, temperatura 20 grados centígrados, por lo tanto la viscosidad igual a este valor. La velocidad 2 metros por segundo. Solución, dice. Aplicamos la ecuación, entonces, el método universal, ¿no es cierto? La ecuación universal de flujo. HF igual F por L sobre D, B cuadrado sobre 2C. Reemplazamos datos y nos sale aquí 475.71 por F, factor de fricción. Pero no conocemos el valor del factor de fricción. El valor B no lo conocemos. Y ahora tenemos que determinarlo. ¿Cómo lo determinamos? Factor de fricción. Primero tenemos que averiguar si el flujo es laminar o turbulento. Entonces, por lo tanto, debemos calcular el número de Reynolds. Número de Reynolds igual, reemplazando datos, y como resultado nos da 297.914, mayor o igual que 4.000. Por lo tanto, el flujo es turbulento, ¿no? A ver, hagan el cálculo ustedes. Hagan el cálculo del número de Reynolds.
¿Está claro? ¿Aló? Sale eso, ingeniero. Sí, sale eso, ingeniero. Bien, por lo tanto el flujo es turbulento. Entonces, si el flujo es turbulento, es decir, número de Reynolds mayor que 4000, tenemos que aplicar esta ecuación, la ecuación de Colebrook. Esta ecuación tenemos que calcular para hallar F. Y entonces, ahí procedemos a utilizar esa ecuación. Fíjense, 1 entre raíz de F igual, menos 2 logaritmo. Aquí ya reemplacé el valor de épsilon. Épsilon es 0,15 milímetros, pero lo he expresado en metros. Dividido entre 3,7 por el diámetro, 0,15 metros. Ahí están todos los datos. Diámetro 0,15. Épsilon 0,15 milímetros. ¿Ya? Está claro, ¿no? Más 2,51. Dividido entre el número de Reynolds por raíz de F. ¿Ya? Por raíz de F. Ahí está. Entonces sale esta ecuación. Esta sería la ecuación y tendríamos que hallar de aquí el factor de fricción. A ver, hallen ustedes el factor de fricción ahora. Ya está, se los he reemplazado los valores en la ecuación. Ahora, la tarea es hallar el factor de fricción. Hállenlo, por favor. Resuelvan la ecuación. Saqué 0,02. 0,020, ya, ahí está, eso es. 0,026, 206, que es aproximadamente 0,021. Bien, ese es el valor del factor de fricción, ¿no? Entonces, una vez encontrado el factor de fricción, ya podemos hallar la pérdida de carga HF. Reemplazamos acá y hallamos la pérdida de carga. ¿Cuánto sale la pérdida de carga? $9.989. 9,989. Sí. O sea, prácticamente 10 metros, ¿no? 10 metros, ya. Bien, entonces, pero yo les voy a... ¿cómo han calculado o cómo han resuelto esta ecuación? Por supuesto, las calculadoras suyas resuelven inmediatamente, sin ningún problema, ¿no? Es una ecuación implícita. Sin embargo, yo les voy a presentar acá otra ecuación, una ecuación equivalente a esta, ¿ya? Es esta ecuación desarrollada por estos autores. Shoami y Jane desarrollaron esta ecuación para el factor de fricción, ¿ya? Pero esta es una ecuación, les diré, que han obtenido en forma matemática. Ellos nunca hicieron una prueba en laboratorio. ¿Ya? El que sí hizo las pruebas, los experimentos en laboratorio fue Colebrook. Él desarrolló esta ecuación desde el punto de vista experimental. En cambio, estos señores desarrollaron esta ecuación ya, pero desde el punto de vista solo matemático. ¿Ya? Pero esto nos ayuda muchísimo, sí. Ayuda mucho también para aquellos alumnos que no tienen una calculadora que resuelva ecuaciones implícitas. Entonces, aquí ya está, es una ecuación explícita. Fíjense, así es está transformada esta ecuación
está así ahora. 0,25 dividido entre el logaritmo, epsilon, etcétera, etcétera, con los mismos valores. A ver, ahí está, fíjense, reemplazando los valores anteriores, en esta ecuación, se obtiene el mismo resultado del factor de fricción. A ver, háganlo. Sí sale eso, ingeniero. A los jóvenes, ¿cómo va? Sale eso, ingeniero. Sale el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ustedes pueden utilizar esta ecuación así, ¿ya? Algunas veces, pues, no van a poder utilizar la ecuación de Colebrook, pero como les digo, esta es la ecuación original, la ecuación determinada en forma experimental en laboratorio de hidráulica. ¿Ya? Y esta es una fórmula determinada en forma matemática directamente. Pero, bueno, ahí está, digamos, es una buena ayuda, nos da el mismo resultado y por lo tanto la pérdida de carga, pues calculamos así, de esa forma. ¿Ya? Bien, muy bien, mis estimados jóvenes señoritas, me imagino que ustedes ya han entendido. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Ingeniero, y si fuera material de PVC, el valor de Epsilon. Para PVC se toma un valor, ya, a ver, aquí vamos a ver. Tubo de cobre, latón y acero, a ver, el plástico, ahí está, 3 por 10 a la menos 7 metros. Este sería, ¿ya? Este sería. Es un valor muy pequeño, por supuesto, ¿no? Es un valor pequeñísimo para el PVC. ¿Ya? Bien. Entonces, yo creo que está todo bien claro, ¿no? Vamos a quedar acá nomás, ya para no desfasarnos mucho con los alumnos del turno de la mañana, porque esta mañana no hemos pasado clases. Así es que por eso no quiero desfasarme mucho. Pero por lo menos ya hemos avanzado algo así. Con ustedes ya tienen una idea cómo se aplica el teorema de Bernoulli, en primer lugar, en su forma completa. ¿No es verdad? Esto es algo muy importante. ¿Cómo escribir el teorema de Bernoulli entre dos puntos? Entre 1 y B, qué sé yo, entre 1 y C, entre B y D, entre B y 2, entre C y 2. No, entonces ustedes pueden escribir el teorema de Bernoulli, considerando la presencia de una bomba y una turbina, por ejemplo. ¿No es cierto? Eso en resumen. Y además ya saben cómo calcular la energía añadida y la energía extraída la energía añadida por una bomba y la energía extraída por una turbina. Y segundo, ya sabemos que las pérdidas de carga que se presentan a lo largo de una tubería se presentan en dos formas: la pérdida de carga por fricción y las pérdidas de carga por accesorios. Las pérdidas de carga por fricción
estamos aplicando un método para calcular, y es el método de la ecuación universal del flujo. ¿Ya? Entonces, en resumen, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muchas Bueno, que pasen buenas Ingeniero, noches. disculpe, Adelante. ¿podría subir el archivo a la plataforma, por favor? Ah, claro, claro, está en la plataforma ya esto. Y otra cosa, también se los he anotado en la plataforma ya para la presentación del informe del laboratorio. Está en la plataforma ya. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Ya está anotado entonces la fecha, todo, así que revisen la plataforma, por favor. Y presenten, ahí está los puntos que debe contener su informe. Muy bien. Eso es todo entonces por hoy, mis estimados jóvenes señoritas.